Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy Bao se ha propuesto crear con sus propias manos un regalo muy especial para su pequeña familia. ¿Qué será exactamente este obsequio y cómo será el proceso para hacerlo realidad? Les aseguro que será algo único y lleno de cariño, así que no se lo pueden perder. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. ¡Vamos allá! Hoy Man volvió a su pequeño huerto para cosechar hojas de Raungot, ese vegetal tierno y nutritivo tan apreciado en la cocina local. Con sus manos ágiles fue cortando una a una las plantas más jóvenes de un verde intenso y brillante. Cada tallo desprendía un aroma fresco, y las hojas delicadas y suaves parecían recién acariciadas por el rocío de la mañana. En pocos minutos, la cesta comenzó a llenarse hasta rebosar. Man, con la destreza de quien ha hecho esto toda su vida, ató las hojas en manojos perfectamente ordenados y los colocó con cuidado dentro de la cesta para el mercado. Ese día no era un día cualquiera, se trataba de un mercado especial que solo abre una vez al mes. Por eso la gente esperaba con entusiasmo la llegada de productos frescos como los de Man. Al llegar apenas tuvo tiempo de acomodar los manojos en su puesto, cuando los primeros clientes comenzaron a acercarse, atraídos por el color vibrante y la frescura de las hojas. Uno tras otro, los compradores elegían sus manojos con una sonrisa. Algunos comentando lo tiernas que estaban las hojas, otros planeando ya los guisos que prepararían en casa. En cuestión de minutos, todo el producto se había vendido. Con la cesta vacía y el corazón lleno de satisfacción, Man emprendió el camino de regreso. Al llegar a casa, Man aprovechó para revisar la tanda de brotes de bambú que había dejado secándose el día anterior. Al tocarlos, notó que ya estaban casi secos. Solo faltaban unos días más bajo el sol para que pudieran venderse. Una ligera brisa movía las tiras, desprendiendo un aroma fresco y terroso que le recordó el bosque. Con la satisfacción de ver el trabajo avanzando, subió al porche y se sentó junto a su abuela. La anciana, mientras tejía con calma, comenzó a contarle que hacía apenas un rato, un búfalo de algún vecino había entrado en el huerto causando destrozos. Por suerte, ella misma lo había ahuyentado antes de que hiciera más daños. Sin perder tiempo, Man se levantó y corrió hacia el huerto. El sol caía sobre las hojas verdes y su corazón latía con cierta inquietud. Al llegar, inspeccionó con atención cada fila de verduras. Para su alivio, todo estaba intacto. El verde vibrante de las plantas parecía aún más hermoso bajo la luz de la tarde. Y Man dejó escapar un suspiro de tranquilidad. Con una sonrisa volvió a casa pensando que a veces la suerte también juega de su lado. Un rato después, Bao regresó del trabajo con una gran sonrisa y una idea en mente. Se acercó a Man y con tono entusiasta le anunció que ese día planeaba construir un pequeño armario para guardar cosas. No sería algo grande, sino un mueble práctico que ayudara a mantener todo en orden y al mismo tiempo decorara la casa. Entre risas le contó una anécdota curiosa. Ese mismo día habían llegado unas tablas de madera a la puerta de casa, y su abuela, al verlas desde lejos, pensó que se trataba de algún acreedor que venía a cobrar una deuda. Por suerte, solo era el repartidor entregando la madera que él había encargado. Como la casa no era muy grande, Bao había pensado en diseñar un armario de tamaño reducido, lo justo para encajar en un rincón sin ocupar demasiado espacio.
Quería que fuera funcional pero también bonito, con un acabado que le diera calidez al hogar. Sin perder tiempo, sacó su teléfono y llamó a su amigo Hank para pedirle prestadas algunas herramientas, un destornillador eléctrico, una sierra y unos cuantos tornillos. Hank, siempre dispuesto a ayudar, aceptó sin dudarlo. Bao se calzó de nuevo las sandalias, se ajustó la gorra y salió de casa para ir a recoger todo lo necesario. Al regresar a casa, Bao y Man cargaron juntos las tablas de madera, llevándolas con cuidado hasta la entrada. Después de pensarlo un momento, decidieron que lo mejor sería hacer los cortes en la cocina, donde el espacio era más manejable y el ruido no despertaría al bebé que dormía plácidamente. El lugar era estrecho, así que lo primero fue mover mesas y sillas hacia el patio para ganar sitio. El sonido de las patas de las sillas arrastrándose sobre el suelo y el olor a madera nueva empezaron a llenar el ambiente. Bao se cambió de ropa poniéndose una camiseta más cómoda para trabajar y enseguida comenzó a preparar las herramientas. Conectó la sierra, revisó los tornillos, tomó el lápiz y empezó a marcar cuidadosamente las tablas, midiendo cada corte con precisión. Aunque no era un carpintero profesional, sus manos mostraban seguridad. Las líneas quedaban rectas y los cortes limpios. El zumbido de la máquina resonaba en la cocina intercalado con el suave roce de la madera al deslizarse sobre la superficie. Cuando todas las piezas estuvieron cortadas, las llevaron a la sala. Allí Bao tomó el destornillador eléctrico y empezó a ensamblar el mueble. Uno a uno los tornillos se hundían en la madera, encajando cada parte con firmeza. Man, siempre atenta, sostenía las tablas. En su lugar alcanzaba las piezas que él pedía y se aseguraba de que todo quedara alineado. El trabajo fluía con una coordinación perfecta, como si lo hubieran hecho cientos de veces. No había necesidad de muchas palabras, una mirada, un gesto, y cada uno sabía exactamente qué hacer. Mirando a Bao trabajar, se podía ver en su rostro la concentración y el cuidado de alguien que no solo estaba construyendo un mueble, sino poniendo un pedazo de sí mismo en cada tornillo y en cada corte. Era evidente que lo hacía por amor a su familia, buscando siempre la forma de que su esposa e hijo vivieran con más comodidad y en un hogar bonito. Y Man seguía siendo esa esposa dedicada, que sin hacer ruido se encargaba de que todo estuviera en su sitio. Desde ayudar a sostener una tabla hasta preparar la mesa para la cena. Después, su cuidado se notaba en los detalles, en esas pequeñas acciones que sumadas hacen que un hogar sea verdaderamente cálido. Mientras el último tornillo quedaba ajustado, ambos se miraron con una sonrisa satisfecha. No era solo un mueble más en la casa. Era el resultado de un esfuerzo compartido, de un trabajo hecho con cariño y cooperación. Y ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Qué opinan de Bao? ¿No creen que es admirable la manera en que se esfuerza para hacer todo con sus propias manos por el bienestar de su familia? El pequeño armario estaba terminado. Aunque una de las esquinas había quedado ligeramente torcida, la abuela lo miró con cariño y no dudó en elogiarlo. «Está precioso», dijo sonriendo. Bao, con un gesto de satisfacción, respondió entre risas que al día siguiente iría a comprar unas flores y algunos adornos para decorarlo. Incluso comentó que quizás añadiría una pequeña puerta para guardar las tazas y la tetera, así todo quedaría más ordenado. Después de admirar el resultado, todos se pusieron manos a la obra para recoger el espacio de trabajo. Juntos limpiaron el polvo de la madera, guardaron las herramientas y dejaron cada cosa en su lugar.
La cocina volvió a su orden habitual, pero con un detalle nuevo: el armario recién construido que parecía llenar de orgullo a todos. Finalmente la familia se sentó junta disfrutando de ese momento de calma. Entre risas, charlas y miradas cómplices, el ambiente se llenó de una calidez difícil de describir. No se trataba solo de un mueble nuevo, sino del recuerdo de una tarde compartida de trabajo en equipo y de cariño mutuo. Suscríbete y activa las notificaciones de mi canal para que no te pierdas ningún desarrollo emocionante. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay Bảo sẽ tự tay làm một món đồ dành cho gia đình nhỏ của mình. Đó là món quà gì và quá trình thực hiện ra sao? Hãy cùng mình dõi theo ngay bây giờ nhé. Buổi sáng, Mận ra vườn hái rau ngót xanh mướt để mang ra chợ phiên. Phiên chợ đặc biệt chỉ họp mỗi tháng một lần. Rau tươi, ngon, vừa bày bán ra đã nhanh chóng hết sạch. Về nhà, Mận tranh thủ kiểm tra mẹ măng phơi từ hôm qua và còn trò chuyện với bà nội về chuyện vừa có con trâu lạ vào phá vườn. May mà không ảnh hưởng gì. Chiều Bảo đi làm về, kể rằng hôm nay mình đặt mấy tấm gỗ để làm tủ. Ban đầu bà nội còn tưởng là chủ nợ đến. Sau đó Bảo liền đi mượn máy cắt, máy bắn vít và dụng cụ từ anh Hằng, rồi cùng Mận khiêng ván vào nhà. Để tránh tiếng ồn làm em bé thức giấc, hai vợ chồng quyết định cắt gỗ ở dưới bếp và phải di chuyển bàn ghế ra ngoài cho rộng chỗ. Bảo thay quần áo, đo đạc, đánh dấu rồi bắt đầu cắt. Dù không phải là thợ chuyên, nhưng các đường cắt đều khá đều. Sau đó Bảo và Mận cùng ghép ván, Bảo bắn vít cẩn thận, Mận thì phụ giữ và đưa đồ. Cả hai vợ chồng phối hợp nhịp nhàng, ai cũng thấy rõ tình cảm và sự cố gắng vì gia đình nhỏ. Cuối cùng chiếc tủ hoàn thành, dù hơi lệch một chút nhưng bà nội vẫn khen đẹp. Bảo vui vẻ nói sẽ mua hoa và làm thêm cánh tủ để cất ấm chén. Sau đó cả nhà cùng nhau thu dọn, lau chùi, rồi quây quần trong bầu không khí ấm áp và hạnh phúc.